Ok. Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, Olguita. Hola, Camilo. Hola, Sofía. Kiari. Cami, buenas tardes. Daniela, buenas tardes. Natalia. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Andrea Uribe, buenas tardes. María Fernanda, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Muchas gracias por estar acompañándonos hoy en este en vivo, que vamos a hablar acerca de técnicas pre y posquirúrgicas. Ok, me dicen que se escucha bien. Bueno, la idea de este live es para las personas que no conocen acerca de qué son las técnicas pre y posquirúrgicas, se orienten un poco más de qué se tratan, y para aquellas personas que ya son profesionales de la estética y quieren saber un poco más acerca de este tema, entonces vamos a hacer un conversatorio muy de la mano de las preguntas que ustedes nos vayan realizando. Voy a esperar otro momentico para que se conecten más personas. Buenas tardes, Luna, Astrid. Maru Rodríguez, buenas tardes. Doctora Mayela, buenas tardes. Qué alegría que esté por acá acompañándonos. Buenas tardes. Bueno, Alejandra, buenas tardes. Bueno, me voy a ir presentando para las personas que no me conocen. Mi nombre es Vanessa Ortega, soy fisioterapeuta, cosmetóloga y hago parte del equipo de docentes de la colegiatura. En este equipo de docentes normalmente estoy acompañando los módulos de técnicas pre y posquirúrgicas, técnicas corporales y técnicas en spa. Entonces, como les dije a los que se fueron conectando inicialmente, que la idea de este live es conocer a aquellas personas que apenas quieren empezar a ser parte de los profesionales en la estética, que empecemos a conocer qué son las técnicas pre y posquirúrgicas, y para aquellas personas que ya son profesionales en la estética, pues resolver de pronto algunas inquietudes y hablar más cosas acerca de estas técnicas que muchas veces generan tantas preguntas o genera miedo al momento de enfrentarte a estos usuarios después de una cirugía estética. Entonces, esperemos otro momentico a ver qué más se nos une. Karina, buenas tardes. Jimena, buenas tardes. Bueno, entonces les cuento qué son las técnicas pre y posquirúrgicas. Cuando hablamos de técnicas prequirúrgicas, hace referencia a todas aquellas técnicas que se pueden hacer previos a una cirugía estética, tanto a nivel corporal como a nivel facial.
¿Cuál es el objetivo de un prequirúrgico? Entonces, preparar la piel para esa intervención quirúrgica que se va a realizar, y también es necesario hacer un prequirúrgico para preparar a que esa cicatrización sea mucho mejor. En la actualidad no hay mucha conciencia, o a veces los médicos no ven necesario recomendar el prequirúrgico, pero nosotros desde la cosmetología, cuando vemos una persona o conocemos que alguien se va a realizar una cirugía, sí es importante hacerle esta recomendación, porque todo este proceso después de la cirugía va a ser mucho más fácil, va a ser más llevadero, y tal vez la recuperación va a ser mucho más rápida y sin tantas secuelas. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de esas técnicas prequirúrgicas, en cosmetología, porque pueden haber también prequirúrgicos a nivel médico. Entonces, el prequirúrgico a nivel médico es cuando la usuaria va a la valoración, donde le indica al médico qué tipo de cirugía quiere realizarse, y él ya le da esa orientación frente a los deseos que tiene y frente a las oportunidades o a las opciones que puede realizarse. También en ese prequirúrgico médico, entonces ellos mandan unos exámenes previos, donde van a examinar que el usuario, o para ellos que son médicos el paciente, sí tenga todas las características idóneas para ese tipo de cirugía. Ya cuando vienen al servicio de cosmetología, o cuando nosotros nos damos cuenta que es una persona que va a acceder a una cirugía, entonces nosotros desde la cosmetología les podemos hacer esta orientación. Si es a nivel facial la cirugía, entonces el prequirúrgico puede ir desde una limpieza facial profunda hasta una alta hidratación o una alta nutrición. Es decir, vamos a llevar toda esta piel a que esa intervención quirúrgica nos dé mucho más beneficio, porque hay algunas cirugías faciales que el resultado se ve muy inmediato. Entonces, si llevamos a una usuaria con una piel bien hidratada, con una piel bien iluminada, pues el resultado de la cirugía va a ser el doble de óptimo, o se va a ver el doble de bonita. Y cuando hablamos, y ese proceso cicatrizal también va a ser mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en el quirúrgico hacemos una activación muy importante de los sistemas vasculares. Cuando hablamos de los sistemas vasculares estamos haciendo referencia al sistema linfático y al sistema circulatorio. Entonces, en el prequirúrgico, cuando nosotros hacemos esa activación de esos sistemas, ¿qué quiere decir? Que va a haber mayor oxigenación en la piel, que va a haber mayor oxigenación en todo, y va a haber el metabolismo va a estar mucho más rápido. Entonces ese proceso cicatrizal va a ser mucho más fácil, más llevadero, sin tanto dolor. Cuando hablamos de un prequirúrgico a nivel corporal, entonces todo se puede relacionar a tratamientos previos, como un tratamiento de tonificación, un tratamiento de reducción. ¿Por qué estos dos tratamientos o por qué estos dos protocolos? Porque normalmente las cirugías corporales más comunes son la liposucción y la abdominoplastia. Entonces, cuando hablamos de la liposucción, estamos haciendo referencia a todo el trabajo enfatizado en la célula grasa, o sea, en el adipocito. Entonces, si nosotros hacemos un prequirúrgico donde ya estamos trabajando esa célula grasa, donde ya la estamos tratando, cuando el médico accede a la cirugía va a ser mucho más fácil, porque entonces va a poder retirar más cantidad de grasa, o se va a ver el cambio más efectivo. Normalmente, ¿cuánto es que retiran los cirujanos, por ejemplo, en una liposucción? Entonces hablamos de 5 litros aproximadamente. Ellos también determinan esa cantidad dependiendo del usuario, o bueno, en el caso de ellos del paciente, de las condiciones con las que viene, cuáles son las áreas a trabajar. Entonces, si nosotras como cosmetólogas ya le hacemos esa previa o ese prequirúrgico en esa célula que nosotros trabajamos a nivel de la hipodermis, o sea, el adipocito,
es la misma zona donde el médico hace la intervención quirúrgica, entonces va a ser mucho más fácil que esa reducción se vea con más cambio. Y el tratamiento de tonificación prequirúrgico nos va a favorecer a que ese fibroblasto, que es la célula que nos produce el colágeno y la elastina, pues nos produzca más de ellas para que el resultado a nivel de piel sea mucho mejor. Entonces ya entendiendo un poquito qué es el prequirúrgico, tanto a nivel facial como a nivel corporal y como manejo médico, entonces entramos a mirar qué es el postquirúrgico. ¿Cuáles son esos protocolos que se desarrollan después de una cirugía? Resulta que después de que el médico termina la cirugía, cuando él finaliza la cirugía y pasan al paciente a la sala de recuperación, entonces ahí empieza el postquirúrgico médico en esa sala de recuperación. ¿Por qué médico? Porque ahí es donde él va a estar pendiente de que los signos vitales de la paciente estén estables, donde va a estar pendiente que todos los elementos como las órtesis, cuando hablamos de órtesis hace referencia a las medidas antiembólicas, a la faja, a el brasier, a todos estos instrumentos o a todos estos dispositivos que ellos utilizan para hacer el acompañamiento de esa cirugía. Entonces, cuando ellos están en esa sala de recuperación, ellos tienen que estar observando todos los cambios que vaya teniendo el usuario, evitando que haya una tromboembolia. Cuando hablamos de una tromboembolia, se hace referencia a que algún coágulo, sea de sangre o sea de grasa, pues en el caso de la lipo, no vaya a llegar a un conducto y me vaya a obstruir algo en el corazón, en el cerebro o en los pulmones y genere la muerte. Entonces, el médico en ese postquirúrgico es el encargado de hacer toda esa supervisión. Ya después de que sale la usuaria de la clínica, entonces pasa al día siguiente. Eso depende también mucho de los médicos, Pasa que hay médicos que mandan al día siguiente de la cirugía el postquirúrgico, otros por sus como reglamentación que tienen y ya por la experiencia también que han tenido, entonces pueden mandar a la usuaria al postquirúrgico 2 días, 3 días después. Entonces, la etapa del postquirúrgico o todo ese proceso de postquirúrgico se divide en 3 etapas. La etapa desde la sala de la recuperación hasta las 72 horas, o sea que estamos hablando hasta el tercer día después de la cirugía, estamos hablando de una fase o de una etapa inmediata, donde es una fase aguda, donde hay mucha inflamación, donde también hay presencia de dolor. Después de ese tercer día, entonces después de ese tercer día pasa a la etapa mediata, que va más o menos hasta el día 16. En esa etapa mediata todavía hay un proceso agudo, todavía hay dolor, hay hematomas, marcha antálgica. Cuando hablamos de marcha antálgica es dificultad en la deambulación o en la marcha. Y en la etapa tardía, entonces hablamos del día 17 hasta los 3 meses, que es una de las situaciones que vuelve un poquito complejo esta recuperación, y es porque los usuarios cuando van a someterse a la cirugía, no todos llegan con la conciencia que la recuperación de la cirugía dura 3 meses. Y como esa recuperación de esa cirugía dura 3 meses, entonces los cambios no se van a ver inmediatos. ¿Eso que desencadena? Desencadena depresión, desencadena arrepentimiento, porque las usuarias manifiestan arrepentirse, que es un dolor fuerte, que no deberían de haberse metido en eso. Pero, como les digo yo siempre a mis alumnas y a los que están aquí conectados, los quiero invitar a lo mismo, a que seamos esos primeros respondientes, porque somos nosotros esos primeros respondientes, somos los primeros que tenemos el contacto con ese usuario que se acaba de operar y que tal vez tiene muchas dudas. Entonces tenemos que hacer un muy buen acompañamiento. El médico da ese acompañamiento y da las recomendaciones,
Pero muchas veces el usuario, porque está tan entusiasmado a los cambios que va a tener, porque solo está pensando en esos cambios, entonces no le presta atención a esas recomendaciones. O también puede pasar que al usuario se le olvidó, entonces el médico, después de que sale de la cirugía, al acompañante le da las recomendaciones, pero la realidad ¿cuál es? Que el acompañante solamente está pendiente de que si su familiar o la persona llegada está bien, y ya el resto de cosas también lo echa como a un segundo plano. Entonces es ahí donde en la primer cita del postquirúrgico frente a la cosmetóloga hacen todas las preguntas. ¿Cómo es el uso de la faja? ¿Cada cuánto hay que utilizar la faja? ¿Cómo es el uso de las medidas antiembólicas? ¿Cada cuánto hay que utilizarlas? ¿Es normal que sienta este dolor? ¿Es normal que el dren me elimine tantos fluidos? Todas ese tipo de preguntas son los que nosotros aprendemos a manejar desde la cosmetología. Entonces, por eso la invitación a todas aquellas personas que están interesadas a ser parte de esta gran familia de los profesionales a la estética, los invito a que se animen, a que se inscriban con nosotros a la colegiatura, a hacer esa técnica en cosmetología que es tan buena y que le da tanto bienestar. Porque ya no solo la cosmetología hace parte solo de la belleza, solo de la parte externa. La cosmetología van a aprender que también tratamos esa parte del ser, esa parte interna, esa parte emocional que afecta tanto a las personas. Cuando acceden a una cirugía o se someten a una cirugía, muchas veces es porque ya han intentado, entonces los usuarios dicen, ya han intentado diferentes métodos para reducción, o porque quieren un cambio inmediato porque no están contentos con esa parte física, y es porque desde la parte emocional hay algo que no está totalmente bien. Entonces también nosotros hacemos parte de ese equipo de profesionales que trabajamos de manera integral, para que vean que la cosmetología ya no es solamente un lujo, sino hace parte del bienestar que busca el ser humano. Con respecto a las que ya son profesionales en la estética y quieren profundizar más sobre este tema de las técnicas pre y postquirúrgicas, también tenemos una invitación, tenemos varios diplomados, entre ellos tenemos el diplomado de técnicas pre y postquirúrgicas. La base fundamental de un acompañamiento en el postquirúrgico, entonces, es saber esas características que genera cada una de las cirugías, porque cada cirugía tiene características diferentes. Entonces es aprender las características que tiene cada cirugía, el manejo que nosotros como profesionales le damos a cada una de estas características, pero también algo fundamental del postquirúrgico es el drenaje linfático manual. No es lo único, que eso es otro concepto que nosotros acá en la cole les enseñamos a las niñas, que un postquirúrgico no depende solo del drenaje linfático. El postquirúrgico empieza desde cómo recibes a la usuaria, cómo ambientas el lugar donde la vas a atender. Entonces esas cosas también nosotros se las enseñamos, los protocolos, cómo se recibe el usuario, cómo se acomoda el espacio para recibirlo, cuál es el protocolo de la asepsia que se debe hacer el usuario. Obviamente, si nosotros meternos en campos de otros profesionales como son las enfermeras o de los mismos médicos, porque hay manejos de estos dispositivos o de los drenes, que son lo que utilizan para eliminar los fluidos, que no podemos hacerle ciertos manejos. Entonces también acá en la cosmetología les enseñamos cómo darle ese manejo. Entonces, en esa parte básica o esa parte importante como es el drenaje linfático manual, nosotros en la técnica abordamos la técnica de Boder, que fue la primer técnica que se empezó frente a este trabajo del postquirúrgico, pero en la actualidad encontramos que hay otras técnicas que son fundamentales también para el manejo del sistema linfático, y son las de Godoy y las de Leduc, se utilizan mucho. Esas las vamos a ver en el diplomado. Entonces las invito a que se animen, a que
conozcan y amplíen ese conocimiento, a que dejen el miedo frente a estas técnicas pre y postquirúrgicas, porque de verdad, como les decía ahorita, hacemos un muy buen acompañamiento. Estas personas que se someten a estas cirugías a veces no tienen ese acompañamiento necesario y somos nosotros desde esta gran profesión que lo hacemos. Fuera de esas técnicas pre y postquirúrgicas también tenemos otros diplomados que se están ofertando y ustedes ahí van a poder hablar con todos los chicos de mercadeo que les cuenten acerca de la educación continua que nosotros tenemos, los diferentes cursos. Viene próximo un diplomado de masoterapia que también llama mucho la atención porque es complementar las diferentes terapias de relajación que buscan el bienestar. Bueno, ya haciendo un poquito esa introducción de lo que es un prequirúrgico, lo que es un postquirúrgico, que se divide por fases, yo sí quiero ver un poquito como qué preguntas tienen acerca de esta técnica, porque cuando están en la institución, cuando son estudiantes, a veces dicen, profe, lo que pasa es que no es tan fácil porque acá no tenemos usuarios reales. Eso es cierto y eso es una de las cosas que de pronto más cuestiona a las estudiantes para realizar este módulo o para hacer esta técnica. Pero nosotros los docentes hemos buscado unas alternativas y unas estrategias en la educación donde les presentamos diferentes casos cosmetológicos o casos muy similares a lo que ustedes se van a enfrentar. Para que, por ejemplo, cuando se hace una cirugía corporal, de las cosas que más les asusta es verle los drenes o los hematomas, lo que conocemos como los morados, para las que de pronto no asocian el término. Cuando vemos a esa persona con esos hematomas que son bastante fuertes, que son de color no morado sino negro, entonces se asustan. ¿Cómo actuar frente a una situación de esas? Profe, a mí me da miedo tocar, a mí me da miedo palpar, a mí me da miedo trabajarle a ese usuario. No, hay que dejar el miedo. Es simplemente saber la presión con la que vamos a trabajar, la dirección en la que se tiene que trabajar y no hay ningún otro misterio para eso. Antes, ellas al principio llegan con mucho temor, que los postquirúrgicos son lo que más les duele, pero siempre lo que le digo a mis alumnas, ustedes son las que van a hacer o que ese postquirúrgico sea la mejor experiencia para la usuaria o sea la peor experiencia. Desde el momento en que la tratamos, desde el momento en que la saludamos, vamos a descubrir o ellas van a descubrir eso. Y después, haciendo el buen protocolo, ellas no tienen por qué sufrir. Va a haber dolor, es normal, porque hicieron algo que el cuerpo no estaba acostumbrado a eso. Pero con el trato que le van a dar y con el buen protocolo, todo eso empieza a pasar a un segundo plano y a las usuarias se les olvida que el postquirúrgico es lo peor de la cirugía. Entonces, quiero ir leyendo de pronto qué preguntas tienen acerca del tema, qué quieren que les profundice. Cuéntenme, por favor. Ninguna tiene preguntas, nadie tiene preguntas, porque acá no veo que me salen. Bueno. Entonces voy a ir contándoles de pronto de las inquietudes más grandes que van surgiendo cuando de pronto en las clases, bueno, acá ya me hablaron. Mile Pinillos me pregunta, ¿se trata igual cuando tiene marcación o es diferente? Gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy importante porque cuando hablamos de una lipomarcación, estamos hablando a aquellas personas que son relativamente delgadas, pero quieren mejorar ese estilo del abdomen. Entonces, a veces hablaban que a las personas que les hacían lipomarcación les estaban amarrando los músculos, que el recto anterior del abdomen, que le formaban los cuadritos. En realidad lo que pasa es, si ustedes conocen la anatomía del recto abdominal, saben que el recto abdominal tiene como unas líneas, que yo le hablo a mis alumnas como si fueran unas zanjitas. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico?
el médico con la cánula pasa la cánula por esas zonas donde está como el cruce, donde está la zona como delimitada de ese recto abdominal, o sea, lo que forman los cuadritos. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que cuando trabajemos una lipomarcación, como él lo que hace es pasar la cánula por esos orificios o por esas líneas que tiene el recto abdominal, él pasa ahí la cánula y lo que uno ve como si fuera el cuadrito, o sea, el músculo, ahí encima está la hipodermis, que es la célula, o que es, que es el tejido graso, que es donde están los adipocitos. Entonces, si en el posquirúrgico no se hace un adecuado manejo y empiezan a trabajarle calor, empiezan a trabajarle quemadores, que porque es que yo le veo la fibrosis, entonces le voy a poner quemador, empiezan a dañar porque están trabajando sobre la hipodermis, están trabajando sobre tejido graso y van a desvanecer esa formación de cuadrito que dio el médico en su cirugía. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Otra cosa, por ahí vi que me preguntaban cuáles eran los aparatos adecuados después de las cirugías. Los equipos adecuados después de las cirugías, primero, nos tiene que quedar muy claro las 3 fases del posquirúrgico, porque esa es la base fundamental de un buen posquirúrgico. Yo identificar en qué fase está mi usuario, es muy fácil decirle, cuando llegue a su cabina, preguntarle hace cuánto le hicieron la cirugía. Entonces, repito, si estamos hablando de la etapa inmediata, estamos hablando desde el día en que salió de la cirugía hasta el tercer día, o sea, las 72 horas, estamos hablando de una etapa inmediata. Si estamos hablando del cuarto día al día 16, la etapa mediata, del día 16 hasta los 3 meses, la etapa tardía. Entonces, hasta el séptimo día, que ya está dentro de la mediata, estamos hablando que hay mucha inflamación, hay una etapa todavía aguda. Entonces, ejemplo, ¿qué no podemos trabajar en esa etapa aguda? Nada calor, ultrasonido tiene que ser pulsado, no debe ser continuo porque saben que las ondas del ultrasonido continuo, cuando están trabajando, lo que generan es un aumento de la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a inflamar más la zona. Nada de trabajo fuerte. El drenaje linfático es un drenaje que el drenaje linfático es una técnica, que se hace lenta, que se hace en un mismo ritmo. ¿Por qué? Porque el flujo de la linfa es lento. ¿Y por qué no se puede hacer fuerte? Porque entonces vamos a inflamar más al usuario. Entonces, en vez de mejorar en ese postquirúrgico, vamos a empeorar. Siempre que nosotros vemos videos en diferentes partes, encontramos que en los postquirúrgicos los profesionales en la estética empiezan es como a escurrir, y me disculpan el término que utilizo, pero para que me entiendan, y eso es lo que uno ve, empiezan a hacerle fuerte hacia abajo, hacia bajar todos esos fluidos por los drenes, y ahí lo que estamos es generando más daño. ¿Por qué? Cuando usted sufre una agresión, ¿cuál es la reacción del cuerpo? Como protección hace la inflamación. Entonces, si usted le está haciendo fuerte a esa usuaria que antes necesita calmarle, antes necesita que ese edema se reabsorba, va a generar lo contrario. Cuando las personas se golpean, ¿qué es lo primero que a uno le dicen? Póngase hielo, ¿sí? Porque el hielo, ¿qué va a hacer? El hielo va a generar desinflamación porque el hielo hace una vasoconstricción, entonces hace que el flujo sanguíneo sea más lento. Por ende, como el flujo sanguíneo es más lento, el líquido intersticial, que es el lugar donde se forma, o el espacio intersticial, que es donde se forma ese líquido intersticial, que es lo que nos genera la inflamación, entonces se va a calmar y así nosotros a través del drenaje linfático manual vamos a poder ayudar a que ese edema desaparezca, vaya mejorando. Entonces, en esa primera fase inmediata, ultrasonido, drenaje linfático, y podemos empezar a utilizar en la mediata también acompañado el ultrasonido y el drenaje y empezar a acompañar con crioterapia. Mucho cuidado, lo que más advierto con la crioterapia es, los usuarios están sensibles. Entonces, si yo estoy frente a un usuario que está sensible, la crioterapia me puede quemar si yo no le sé hacer un buen manejo. Si yo dejo humedad en las zonas donde hay heridas, o sea, donde está el dren, donde están los apósitos, que son las gasitas que se ponen,
esa cicatriz se va a demorar en recuperarse. Entonces, por eso a veces a la gente le da temor utilizar el criomasaje o la crioterapia en esas primeras fases. ¿A qué les invito? No les dé miedo, simplemente tengan mucho cuidado a que no vaya a quedar exceso de humedad para que no entorpezca ese proceso cicatrizal. También me preguntan que esas personas pueden descansar y botar todos esos líquidos. Sí, a medida que usted vaya trabajando el drenaje, va ayudando a que ese edema se reabsorba. Entonces, claro, el edema no va a estar entorpeciendo ni la fibra muscular ni ningún tejido. Entonces va a mejorar mucho todo ese proceso de recuperación. Me dicen qué aparatología puedo usar en la cicatriz. Las fases de la cicatrización también tenemos que saber mucho sobre ellas. En qué momento nosotros podemos empezar a trabajar masaje cicatrizal o a trabajar aparatología sobre esa cicatriz cuando ya estemos en una etapa tardía, cuando ya se ha consolidado todas las heridas, cuando ya hay cierre de todas las heridas. Esa es como el objetivo. Y cada cirugía tiene un objetivo diferente. No como cree la gente que siempre dice, ay, es que me voy a hacer una cirugía, pero la fibrosis, que no me dé fibrosis. Esa fibrosis tenemos que darle manejo en la liposucción. Pero en una abdominoplastia, el objetivo de la cirugía, el objetivo del postquirúrgico de una abdominoplastia va más enfocado en la recuperación de la sensibilidad. Ahí entra el manejo de la cicatriz, ahí entra el manejo del masaje cicatrizal. ¿Y por qué? Porque donde hay cortes se demora ese proceso de cicatrización, es lento. Entonces mientras se hace esa nueva construcción o esa nueva remodelación en la zona donde se hizo la intervención quirúrgica, hay terminaciones nerviosas que se alteran. Entonces por eso las personas dejan de sentir. Usted le puede poner algo caliente, le puede tocar fuerte y la persona puede que no sienta. No siempre se da igual en todas las personas, porque eso también tiene que ver mucho con el umbral de la sensibilidad. Entonces hay que estar muy presentes el objetivo de cada una de las cirugías como tal. Yo miro qué más me están preguntando. Profe, ¿cómo detectar la usuaria está apareciendo fibrosis? Ok. Entonces, cuando estamos hablando de la aparición de la fibrosis, dentro de la fase de la cicatrización, estamos hablando que está en una etapa proliferativa. Las características de la fibrosis es la forma de cicatrizar. Entonces eso tiene mucho que ver con la forma de que cicatriza la usuaria y cómo se está haciendo el postquirúrgico. ¿Por qué? Porque a veces no se eliminan bien los fluidos, entonces eso empieza a quedarse ahí duro, que es lo que la gente denomina que se está empastando. Lo que pasa es que el colágeno, cuando no se, en el proceso de cicatrización, cuando el colágeno no se forma adecuadamente, él empieza a formar como unas redes, o sea, como que se empieza a sobremontar uno encima del otro, y eso es lo que me está formando ese tejido grueso. En los usuarios varía mucho, porque el proceso de cicatrización también tiene unas fases, pero hay usuarios que cicatrizan mucho más rápido, porque tienen una buena alimentación, porque hicieron una desintoxicación orgánica antes de la cirugía. Entonces todos esos diferentes factores me influyen y me pueden acelerar esa cicatrización. Entonces yo no te puedo decir siempre les va a aparecer al día séptimo, por decir cualquier cosa. En cada usuario te va a variar. Más o menos un promedio, estamos hablando que después del séptimo día, después del octavo día, puede empezar a notarse esa fibrosis. Como hay usuarios que finalizamos las 10 sesiones del postquirúrgico y no se le ha visto la fibrosis por ningún lado. O tal vez tengan esa formación de fibrosis también por la mala posición de la faja, por la mala posición de la tabla. Acá también nosotros les enseñamos cómo acomodar y evitar esos pliegues, cómo evitar esa formación de fibrosis a causa de las marcas que dejan las fajas o que dejan las tablas. Entonces hay varios factores que influyen sobre eso. ¿Cuál es el manejo para la fibrosis? Entonces, de manera de manera cosmetológica o dentro del protocolo cosmetológico está hacer un masaje
específico para descontracturar esa formación de esa fibrosis, acompañado de aparatología, que ahorita me preguntaban cuál podría ser ese equipo. Entonces uno de ellos podría ser el ultrasonido en modo continuo o algo de termoterapia para que también me vaya ayudando a que el tejido esté un poquito más maleable. Ya después, con la técnica manual que les enseñamos, y si ya con ese manejo que nosotros damos no cede esa fibrosis, entonces ya el médico es el que tiene que hacer la intervención. Ya el médico puede trabajar con una carboxiterapia, con aplicación de Kenacor o con aplicación de hialuronidasa, que son principios activos que ayudan a que esa formación del colágeno se vaya como desvaneciendo. Pero eso depende pues también en como en cada usuario. ¿Dónde se puede, se puede utilizar ultrasonido en las cirugías? ¿Dónde se utiliza el láser? No entiendo mucho, pero bueno, creo que me preguntan que si se puede utilizar el ultrasonido. Sí, el ultrasonido lo podemos utilizar tanto en la etapa, desde la etapa inmediata, trabajándolo en modo pulsado, porque es el modo que nos hace un micromasaje y nos ayuda a mejorar el dolor y la inflamación. Tal vez esta persona, que no alcancé a ver el nombre, me preguntaba era si de pronto la liposucción había sido con láser, que si en ese mismo lugar se utilizaba el ultrasonido, si no hay ningún problema. El láser es simplemente la técnica que utiliza el médico para hacer la eliminación de estos adipocitos. ¿La faja también hace fibrosis? Sí, si no se hace, o sea, no es que la faja intervenga en ese proceso cicatrizal, o sea, en las fases de la cicatrización. No influye la faja, lo que influye es que el cuerpo queda, como yo siempre les digo a las alumnas, hagan de cuenta que tienen una plastilina. La forma que usted le ponga a ese cuerpo, esa forma le va a quedar. Entonces, si no saben acomodar bien la faja, si deja que se llena de pliegues, si dejan espacio entre la faja y la tabla, ahí el tejido les va a quedar grueso, se les va a endurecer y eso puede ser una formación de fibrosis. También es muy importante que utilicen aplicación de mascarillas. Entonces, lo que yo les digo, el postquirúrgico no es solo hacer un drenaje linfático, poner un ultrasonido. Siempre les hago énfasis es, desde el momento en como usted trata a la usuaria, ahí usted ya está empezando el postquirúrgico. La forma como usted adecue el lugar, el ambiente, el ambientador o el aromatizante que usted le aplique al lugar, eso hace parte del postquirúrgico. La música que usted le ponga al usuario para que se relaje porque viene tenso, eso también hace parte del postquirúrgico. ¿Qué más preguntan? Bueno, lo de la faja que también hace fibrosis, ya lo contesté. Por eso les enseñamos a colocar los diferentes apósitos o las diferentes toallas para que acomoden eso. La radiofrecuencia en una abdominoplastia. Bueno, en la abdominoplastia, lo que les decía ahorita, es el objetivo del postquirúrgico principalmente es la recuperación de la sensibilidad. Puedes ayudar en una etapa tardía con esa radiofrecuencia, pero vamos a hablar que la radiofrecuencia es un equipo que es de uso médico. La radiofrecuencia, ¿qué hace? Emite unas ondas electromagnéticas que me trabajan directamente en el fibroblasto, que es la célula que me produce colágeno y elastina. Entonces, esa radiofrecuencia me ayuda a tonificar, o sea, me ayuda a que ese colágeno se produzca, entonces va a haber más retracción a nivel de la piel y va a ayudar a que se vaya pegando. En el abdomen ya la piel está muy, muy pegada porque ese recto abdominal, ese sí le hacen amarre. Como hay recorte, entonces hay un estiramiento, hay más que esa radiofrecuencia. Yo primero trabajaría otras cosas y ya si de pronto veo que quedó flacidez en alguna zona, ya en compañía del médico la utilizo. Si no hay flacidez, no la voy a utilizar en el momento. Primero trabajo más a recuperar esa cicatrización y esa sensibilidad. ¿Qué más preguntas van teniendo? Bueno, otra recomendación que yo les doy mucho es que para que no formen esas marcas de las que yo les hablaba, que se convierten en fibrosis, la ropa interior la utilicen por encima de la faja. Cuando utilizan la ropa interior por debajo de la faja, lo que hacen es que la faja le presiona, le va generando esas marcas y entonces ahí también queda o empieza a hacer nuevos pliegues.
Lastimosamente, las mujeres nos hemos dañado nosotras mismas el cuerpo con la ropa que utilizamos. Cuando estuvo la moda del descaderado, empezamos a generar abdomen bajo. Cuando empezó la moda de las brasileras, empezamos a generar caída del glúteo. Entonces, siempre la ropa interior, si no se en la espalda, por ejemplo, la formación de la adiposidad en la espalda también es por el mal manejo del brasier. Entonces nosotros desde ahí también a esa usuaria que está volviendo a empezar, porque ustedes ven que esa piel les queda lisita, hacerles esas recomendaciones para que conserve como ese resultado. ¿Qué más preguntas hay? ¿Qué más quieren que les cuente de estas técnicas pre y postquirúrgicas? Es que de eso hay mucho para hablar en cuanto a la aparatología, en cuanto a las técnicas manuales, cómo se complementan, pero sí quiero hablar muy de la mano de las preguntas que ustedes tengan, porque es un tema que a veces genera inquietudes, genera susto, entonces sí quiero de pronto mirar qué más dudas van teniendo. No, ahí están muy tímidos. Bueno, lo que les he hablado, ¿les ha quedado claro? Puede usar la aparatología para preparar la piel antes de la lipoabdominoplastia, claro. Liana, lo que les hablaba al principio, no sé si ya habías llegado cuando yo empecé a hablar del prequirúrgico, la importancia del prequirúrgico es esa preparación. Ese es el objetivo del prequirúrgico, preparar la piel, preparar todo el organismo para esa intervención quirúrgica. Entonces es muy importante que puedas utilizar, si estamos hablando de una lipo, el prequirúrgico lo puedes orientar tanto en protocolos de reducción como en protocolos de tonificación. O sea, los puedes ir combinando. Ustedes saben que después de una lipo, ¿qué pasa? Queda un espacio entre el músculo y esa hipodermis que fue eliminado, esa parte de hipodermis que fue eliminada. Entonces queda un espacio. Eso es lo que nosotros logramos con la faja, que ese espacio se vaya adheriendo, que la piel nuevamente se pegue al músculo y no genere de pronto que forme cicatrices no adecuadas. Entonces, si haces esa preparación antes, la recuperación va a ser mucho mejor y el resultado va a ser mucho más óptimo. ¿Cómo se debe utilizar el brasier correctamente para que no afecte en la disposición de la espalda? Bueno, siempre recomiendo que cuando estén haciendo un tratamiento tanto de reducción como un postquirúrgico, entonces coloquen primero la faja en el postquirúrgico, coloquen primero la faja y encima el brasier, porque en la faja entonces se está haciendo esa presión y no deja que el brasier encima te haga como pliegues. Si estamos hablando de algo de reducción, yo les recomiendo que le pongan al brasier expansores. Los expansores son, los venden donde venden ropa interior, que son como unas tiritas para que alargue pues como la densidad del brasier y no quede tan apretado. La electroestimulación en un post es muy buena, se utiliza sobre todo a partir de la etapa mediata, cuando ya hemos pasado esa fase aguda. Cada equipo, cada fabricante tiene los programas diferentes, entonces en algunos equipos esos programas que podemos utilizar en la electroestimulación puede ser que se llame postquirúrgico, que se llame drenaje linfático, se llama también posoperatorio, bombeo circulatorio. ¿Cuál es el objetivo? Ahí principalmente es activar primero esos sistemas vasculares para que haya un muy buen resultado en todo este proceso de la recuperación de la cirugía. Al principio, ya cuando estamos hablando de una etapa tardía, yo lo utilizo en el programa según la necesidad del usuario. Si yo tengo un usuario que le hicieron una lipo, obviamente en esa etapa tardía todavía no se ha visto el resultado final porque el resultado final está a los 3 meses. Pero si la persona dice, ay, yo quiero que me empeces a hacer masajes de una vez para que cuando llegue a los 3 meses el resultado sea mucho mejor, entonces les puedes empezar a hacer trabajos de moldeo. Entonces en la electroestimulación puede utilizar el protocolo que dice reducción. Y si estamos hablando que necesita tonificar porque de pronto le va a quedar más flacidez, entonces el programa que dice tonificación. ¿Qué tema
Fajas te pregunta, profe, el tema de drenaje, cuando una persona empieza a drenar en la sesión y se zafa el dren, ¿qué se puede hacer? Muy importante esa pregunta porque pasa mucho. Hay diferentes maneras de dren, ¿sí? O hay diferentes tipos de dren. Según el cirujano, puede simplemente dejar un orificio abierto y ya. Otros pueden utilizar, en la liposucción se utiliza el dren de Penrose, que la gente lo conoce como el dedo de guante, pero es como una manguerita en látex y la ponen de 2 suturas, o sea que por lado y lado tiene un punto ahí. A veces se zafa o la usuaria bañándose o uno haciéndole el drenaje. Entonces ahí no intentemos como, ay, vamos a meterlo. No, trate en lo posible que se le siga despegando. O sea, si se zafan las dos incisiones, las 2 suturas, pues trate que no se le salga como zafando. Si se le zafa y ya no hay nada que hacer, entonces retírelo. Le pide al usuario que respire profundo, se lo retira porque es un poquito incómodo y ya usted sigue trabajando por el orificio que le queda. Ya que tocaste ese tema del dren tan importante, va a pasar mucho que pasadas más o menos 2 semanas, depende también de la evolución del usuario, el médico es el que determina cuándo nosotros o cuándo ellos, retiran ese dren. Hay médicos que a veces le dicen a la cosmetóloga, le doy toda la libertad para que usted retire el dren. Hay otros médicos que sí les gusta a ellos mismos hacer el retiro. O la enfermera con la que se trabaje lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van más o menos 2 semanas, el cuerpo ya empieza a rechazar ese dren porque ya lo empieza a identificar como un objeto extraño. Entonces, alrededor del dren se empieza a formar como una especie de enrojecimiento y la gente se asusta mucho, tanto el usuario como los profesionales de la estética se asustan porque creen que es un proceso de infección. No es un proceso de infección siempre y cuando no haya aumento de temperatura, o sea que alrededor de donde está el dren esté caliente la zona y que no haya ninguna eliminación de pus. Si es solamente el enrojecimiento, es algo característico. Ojo, yo utilizo mucho esta palabra de característico porque a los usuarios no les gusta que uno les diga, ay, eso es normal, es que todo es normal para ustedes, pero no. Entonces, hagámoslos partícipes de eso y le decimos, eso es algo característico de este proceso por el que estás pasando. Si usted le advierte al usuario que eso le puede ir pasando, él va a estar más tranquilo. Pero si usted obvia información y él es el que tiene que venir a sacarle a usted casi que con ganzúa la información, él va a creer que está frente a un profesional que no tiene conocimiento. No hay nada más satisfactorio que uno llegue donde alguien y le explique qué le está haciendo, qué le va a pasar a uno, cuáles son las consecuencias de eso que uno se va a realizar o qué hace parte de ese proceso para uno estar tranquilo, porque uno está frente a algo que no tiene conocimiento. Entonces, por eso soy tan insistente, que son las primeras respondientes a todo. Mientras va al médico, repíteme que no alcancé a ver la otra parte. O sea que si de pronto lo del dren, creo que es eso lo que me estás preguntando. Si el dren se zafa y no hay tiempo de ir al médico, lo que te dije es simplemente que la usuaria se contacte con el médico. Si no es posible, entonces se retira y se sigue eliminando por el orificio. Muy importante dejar todo eso muy anotado en la evolución, donde se dice que hubo retiro de dren porque ya estaba suelto, porque ya estaba muy afuera. Si de pronto se zafan los puntos de la sutura, pero la manguerita, como lo denominan muchas cosmetólogas, no está muy afuera, o sea, que tiene el mismo tamaño que quedó por fuera, porque más o menos, para que me entiendan, el tamaño que dejan por fuera es más o menos de esta falange distal. Si ustedes ven que lo que está por fuera es más largo, o sea que ya estamos hablando de la falange media, ahí sí entonces hay que retirarlo porque ya él se va saliendo. O esperar a que ya esté demasiado afuera y lo retira. Ahí no hay problema pues como con eso. Espero que le haya quedado claro. Ah, ok. Sí, sí era eso. Listo. Bueno, cuéntenme qué más preguntas. De los equipos ya les hablé. Bueno, ¿qué mascarillas, por ejemplo? Mascarillas calmantes, mascarillas reestructurantes, que nos recuperen la piel. No pensemos solo en no dejar una fibrosis. No pensemos solo en
en que ya le saqué todo el líquido a la usuaria. No, piensen también en recuperar esa piel, en poner esa piel bonita, una piel vital, que la usuaria quede completamente bonita en todos los aspectos. Ayuden también en esa parte emocional. Bueno, yo voy mirando acá qué tiempo nos quedan. Todavía faltan 10 minutos. Profe, hay casos que no dejan dren. ¿Cómo harían el drenaje? Es verdad, eso depende de la técnica del cirujano, como les indiqué ahorita. De pronto no dejan dren, entonces dejan el orificio. Y gracias por esa pregunta tan importante, porque acá hay un tema que muchas veces las cosmetólogas no manejan adecuadamente y es, dejan orificio y según la cicatrización del usuario, ese orificio se va cerrando. Entonces, las cosmetólogas dicen, bueno, como el orificio se cerró, entonces yo lo voy a abrir. Y empiezan a introducir agujas, empiezan a introducir copitos, o sea, le quitan el algodón al copito y el tubito que queda, empiezan a introducir eso, o palitos de bombombún, o palitos mezcladores. ¿Por qué les menciono? Porque todos esos elementos son los que uno ve que utiliza. Porque es que necesito sacar ese líquido. Y tenemos médicos que no dejan ni dren ni dejan orificio. Entonces, ¿cómo hace el drenaje? Haga un drenaje común y corriente, vaya a desviar todo hacia los ganglios y la persona va a ir eliminando. Entonces, ¿qué les recomiendo yo siempre a las alumnas cuando hay esos orificios? Es hacer un masaje descontracturante ahí. ¿Cómo así que descontracturante? Eso suena como muy fuerte. Es simplemente que alrededor del orificio usted empiece a hacer como similar al masaje Cyriax, que es el masaje cicatrizal. Entonces supongamos que este es el punto donde está el dren. Yo empiezo a hacer movilizaciones. ¿Para qué? Para liberar todas esas adherencias que se van dando internamente. Las capitas se van uniendo. Entonces por eso yo en la parte externa veo esto cerrado. Entonces si yo hago el estímulo, hago separaciones, aproximaciones y después hago un drenaje, la fuerza con la que baja ese líquido me permite que vaya eliminando sin necesidad de introducir objetos. ¿Cuál es el peligro de la introducción de los objetos? Que podemos generar una infección y y podemos empeorar al paciente. Eso, bueno, profe, hay muchos casos que no dejan drenes, lo que les dije, cuando no dejan drenes se hace un drenaje orientado hacia grupos ganglionares. También hay que mirar cuando estamos hablando de una congestión fuerte, o sea, cuando hay mucha inflamación, el drenaje lo trabajamos muy proximal a distal y cuando ya ha pasado, lo trabajamos de distal a proximal. Profe, ¿qué tipo de mascarillas se pueden aplicar en un post? Entonces, hablando ya de una fase inmediata, entrando a la tardía, yo puedo empezar a utilizar unas mascarillas reestructurantes, puedo utilizar una mascarilla de colágeno, puedo utilizar mascarillas de lodo. El lodo, el que más comúnmente nosotros vemos es el gris, pero si empezamos a investigar, por ahí existe un laboratorio que maneja lodos de diferentes colores. Y esos colores, hay uno en específico que es el amarillo y ese lodo sirve mucho para toda esta parte de drenaje. Tiene otro lodo que es el rojo, tiene alto porcentaje de colágeno. Tiene otro que es el verde, tiene dentro de sus principios activos el magnesio y están muy ricos de oligoelementos, entonces me van a favorecer mucho a esa piel. Manta térmica después de la cirugía en una etapa tardía, por lo que expliqué ahorita. Cuando estamos hablando de una fase aguda donde hay inflamación, cero calor. Ojo, otro error que cometen mucho, cero maeroterapia al principio, no. Tratemos de trabajar eso, pero ya en la parte final donde ya la sensibilidad se ha recuperado un poco más. Bueno, entonces nuevamente les cuento de la parte de educación continua que tenemos en la colegiatura. Hay muchos cursos, hay seminarios, hay diplomados. Las invito para que indaguen más, para que hablen con los chicos de mercadeo que son excelentes en orientarlas a ustedes según las necesidades y los deseos que tengan de aprender. Vamos a sacar ahorita en octubre uno de masoterapia, un diplomado en masoterapia. Está muy orientado al bienestar. Se va a enseñar
el quiromasaje, se va a enseñar masaje deportivo, masaje para madres gestantes, Shatsu, que va orientado pues todo como al bienestar. Y también lo que les decía al principio era que nosotros en la técnica de cosmetología, en pre y postquirúrgico, trabajamos con la técnica de Boder, que fue la primera técnica en drenaje linfático que se empezó a manejar. Pero en la actualidad hay otras técnicas también muy interesantes, como la de Godoy, que trabaja muy de la mano de la respiración, recuperando toda esta parte a través de la respiración, da muy buenos resultados. Es una técnica que vemos en el diplomado de pre y postquirúrgico. Sí, nos hablan por acá que mascarilla de aloe vera. Sí, esa mascarilla también es muy buena porque nos va a ayudar a hidratar y también nos va a ayudar a calmar. Bueno, entonces les cuento. También tenemos otros cursos interesantes como los de cristales, los de cuarzos. Hay cursos de maquillaje. Acá en la institución tienen mucho de dónde escoger. Entonces no es sino que se orienten con los chicos de mercadeo y ya ellos les van dando como información más a profundidad acerca de los valores, acerca de las intensidades horarias y cuáles serán las jornadas o los horarios que manejamos. Bueno, no sé qué más preguntas tienen porque ya se nos va como terminando este en vivo. Aprovechen, no se queden con dudas o anímense a acompañarnos en todos los estudios de educación continua para que vayan complementando toda esa vida profesional que están en un área tan bonita como es la estética. Lo que les decía al principio, no solo estamos viendo ya la cosmetología como la belleza externa, la cosmetología ya hace parte de un bienestar muy integral en conjunto, donde nos importa mucho la parte del ser humano, la parte emocional. ¿Cuándo inicia el diploma de postquirúrgico? Bueno, ahí sí se comunican con los chicos de mercadeo. Sí tenemos también, gracias por esa pregunta que me hacen que si son virtuales. También estamos manejando lo de online presencial. Nos ha dado muy buen resultado. Las alumnas han estado muy contentas, entonces todo eso lo pueden ir averiguando con los chicos de mercadeo. No sé si por acá me está acompañando alguno de ellos o si no, por las redes sociales ustedes también encuentran como todos los contactos para que les hablen por WhatsApp y ya ellos les dan toda la información que ustedes necesitan. ¿Qué más preguntas hay? ¿Quedó claro lo que conversamos? ¿Les gustó? Cuéntenme en qué tal les pareció el tema, qué otros temas quisieran que tratáramos en los próximos en vivos. Bueno, no, están como muy contentos. No, por mi tiempo, gracias a ustedes por acompañarnos. Esto desde la institución y nosotros desde la docencia lo hacemos con mucho amor. Gracias a ustedes por confiar en nosotros, por acompañarnos, por ayudarnos a crecer cada día, por todos los aprendizajes que nos dan también, todas esas enseñanzas que nos hacen más profesionales. Bueno, sobre PF, bueno, podemos mirar sobre un tema de PF. ¿Qué más? La otra semana, flacidez, está bien. La otra semana vamos a estar en otro en vivo de técnicas spa para que no se lo pierdan. Gracias por esa confianza en la institución. Muchas gracias por acompañarnos.
Entonces, nuevamente, gracias. No me queda sino agradecimientos por ese acompañamiento en la noche de hoy. Esperemos que nos volvamos a encontrar más adelante en otros. Que disfruten todo lo que la Cole tiene preparado para ustedes. Que confíen en una institución que trabaja con tanto amor para ustedes. Muchas gracias. Dios las bendiga, que tengan una feliz noche y que ojalá se hayan llevado algún conocimiento de este espacio que preparamos con tanto cariño para ustedes. Muchas gracias.